Tiene... Pues nada, muchas gracias, señora presidenta, y el resto de las personas que están aquí. Para mí es un honor volver a casa. Yo en esta asamblea he comparecido en otras ocasiones y compareceré siempre que tenga que hablar del respeto a la vida. Además me he sentido como en casa porque me he encontrado con varios alumnos de la facultad, varias alumnas de la facultad, quizás las mejores, las más inquietas, y por eso ahora están aquí. Muy bien. Pero lo cierto es que mal estamos cuando en Madrid se hacen más de 10.000 abortos al año, y mal estamos cuando el recurso al aborto se pone en primer lugar en vez de ponerse en otro lugar distinto a las alternativas, ¿no? Como esto es una comparecencia y una pregunta, me voy a ceñir a la pregunta. El autónomo además contestamos tipo test, con lo cual podría decir mal estamos. El síndrome posaborto, como todos ustedes saben, es el síndrome que se produce después del aborto. Hay algunos síntomas. Síndrome quiere decir síndrome, que es caminar juntos. O sea, el diabético tiene el síndrome diabético, que es poliuria, polidipsia y polifagia. Entonces decimos, pues debe tener diabetes, ¿no? Pues el síndrome posaborto tiene una serie de síntomas que se parecen mucho al estrés postraumático, ¿no? Desde el punto de vista psicológico. Desde el punto de vista orgánico, ya que en la pregunta se hacía referencia a las lesiones orgánicas, todos sabemos que los abortos, sobre todo los mal realizados, tienen un efecto de hemorragia, de infección y a veces de esterilidad, ¿no? Pero por ser profesor de psiquiatría en la Autónoma desde el siglo pasado, voy a ceñirme más a los efectos psicológicos del síndrome posaborto. El síndrome de estrés postraumático, todos lo sabemos, hay una situación de revivir situaciones que se han vivido anteriormente, hay alteraciones en el sueño, hay ansiedad, hay visualizaciones y sobre todo hay una situación de depresión, ¿no? De depresión posaborto, incluso de depresión del aniversario, ¿no? Yo he tenido que atender en varias ocasiones intentos autolíticos precisamente en el aniversario, ¿no? Me acordaba al venir a la asamblea de una situación de emergencia en la que me llamó una madre porque estaban celebrando el cumpleaños de su nieto, y su hija estaba tan contenta con su nieto que celebraba su cumpleaños, pero su otra hija había hecho un intento autolítico en la misma casa. Yo, lógicamente, no me uní a la fiesta de cumpleaños, sino al intento autolítico de la otra hija. Y la otra hija me relató que quedó embarazada temporalmente a la vez que su hermana, pero que ella hizo la opción del aborto libre, pero que al vivir el cumpleaños de su nieto y no el cumpleaños de su hijo, pues por eso había hecho un intento autolítico. Por lo tanto, me remito a decir que desde el punto de vista del síndrome post-aborto, orgánicamente, hemorragias, infecciones, esterilidad, si están mal hechos, si están bien hechos, no tienen por qué darse. Y psicológicamente es un síndrome muy parecido al síndrome de estrés postraumático, y especialmente puntualizaría el tema de la depresión del aniversario, ¿no? Creo que es una cosa que se puede evitar perfectamente. Me ha gustado mucho que la primera de las preguntas hiciera referencia al ámbito del deporte. El deporte, como todos sabemos, es el mejor modo de no solo prevenir la enfermedad, sino promocionarla en salud. Me parece que en el tema del aborto hay que prevenir mucho y sobre todo promocionar mucho la salud. A mí me parece que una comunidad donde se hacen más de 10.000 abortos al año es una comunidad fracasada en este punto. Tiene la palabra el Grupo Parlamentario Más Madrid, también por 10 minutos. Adelante. Señora Carmona, va a intervenir usted, ¿verdad? Sí. Buenas tardes, señor Poveda. En efecto, volvemos a encontrarnos 20 años después. Yo pensaba que no se iba a acordar de mí. Con esto de el hacha olvida, el árbol recuerda, pero veo que sí. Yo sí que me acuerdo de usted mucho, de sus clases, me acuerdo de su labor como médico del departamento de psiquiatría, que no psiquiatra, que siempre me ha parecido una forma muy hábil de eludir que no tiene el título de especialidad. En este tiempo que no nos vemos, a mí sí me ha dado tiempo a sacármelo y bueno, recuerdo tengo muy presente su trabajo. De cómo
participaba usted y cómo hacía usted promoción de la actividad de la Asociación Provida o la plataforma Provida en la facultad? Si le parece, hablamos después. Ahora voy a hilar un poquito con alguna de las cosas que ha dicho en su intervención. Fíjese en uno de los pocos puntos en los que probablemente estemos de acuerdo, y es que al enunciar las secuelas físicas de los abortos hablaba de que solo suceden si están mal hechos. Claro, en relación a lo que decía la portavoz del grupo parlamentario Vox, eso es exactamente lo que ha conseguido Meloni, que la Unión Europea no vaya a garantizar que todo aborto que se realice en la Unión Europea se haga en condiciones de seguridad, para que no tengan que existir esas secuelas físicas que en efecto solamente suceden cuando los abortos tienen que realizarse en la clandestinidad debido al fanatismo de algunos legisladores. Hablaba usted de los intentos autolíticos por síndrome posaborto. Ya sabe usted que ese síndrome como tal no tiene una categoría clínica, y clínicos que lo intentan defender e intentan formular los casos desde ahí. Yo en mi experiencia clínica, por supuesto que me he encontrado duelos congelados en relación a una interrupción voluntaria del embarazo, como me he encontrado muchísimos más casos de psicopatología en relación a una maternidad indeseada, tanto en la propia madre como en los sucesivos descendientes. Me parece que usted, aunque no sea psiquiatra, sí conoce suficiente la profesión como para saber que hay muchas formas de evitar que aparezcan esos duelos congelados, o que incluso a veces aparecen duelos congelados por muchas otras cosas y no nos llegan a cuestionar que las personas puedan tener derechos o que puedan tomar decisiones respecto a sus proyectos biográficos, porque anda que no hay duelos congelados por no haberse sacado la oposición de bombero, que eso habrá visto usted a unos cuantos, o haber fracasado en algún proyecto profesional, y eso no hace que, como existe esta posibilidad de duelo congelado, pues vetamos el acceso a estas oposiciones o vetamos el acceso a estos proyectos biográficos, ¿no? Al final esto no deja de ser un ejercicio torticero de mezclar churras con merinas, y sacando datos escandalosos de ¡ay, Dios mío, el síndrome posaborto, hay intentos autolíticos! Pues mire, es que también hay muchísimos intentos autolíticos en relación a las relaciones de pareja, y no se nos va a ocurrir prohibirlas, ¿verdad? Entiendo yo que no. En cualquier caso, otro punto en el que podríamos estar de acuerdo, y que desde Más Madrid siempre vamos a ser respetuosos con ellos, que en esta vida existen distintas sensibilidades, y yo puedo comprender perfectamente, y mi partido puede comprender perfectamente, que haya gente que con lo que más empatiza en este mundo es con los embriones. A mí me parece una colina peculiar en la que morir, pero desde la diversidad de subjetividades en este mundo yo la respeto absolutamente. Ahora bien, lo que es un poco extraño es que si tanto le preocupan los embriones, si tanto le preocupan los abortos, no se oigan ni una sola vez estas voces antiabortistas, estas voces pro vida, hablar de los abortos espontáneos evitables. Por ejemplo, está demostrado solidísimamente que la contaminación produce un aumento del número de abortos espontáneos. No he escuchado ni una sola vez a las plataformas pro vida hablar de que hay que disminuir la contaminación, o que hay que hacer políticas ambientales para reducir y ralentizar la emergencia climática, que también provoca más abortos. Lo mismo con las guardias de 24 horas, que está demostrado que producen abortos en quienes las desarrollan. Lo mismo con la exposición profesional con umbrales de seguridad no ponderados a las profesiones habitualmente feminizadas, como por ejemplo las peluqueras, que es una profesión que tiene una tasa de abortos espontáneos muy alta. Curiosamente, si tanto les preocupan los abortos, ¿cómo es que no están preocupados por esos abortos? Da la sensación de que no son los abortos lo que les preocupa. Lo que les preocupa es única y exclusivamente que haya mujeres que deciden hacer con su proyecto vital lo que quieren y que deciden interrumpir voluntariamente un embarazo. Entonces, no es el aborto lo que les preocupa, es la libertad de las mujeres lo que les preocupa. De la misma manera que hablan ustedes de que defienden la vida, pues no sé, respecto al genocidio en Gaza no les he oído pronunciarse todavía. Respecto a los muchos abortos espontáneos que ha producido el genocidio en Gaza en las mujeres gazatíes, que hay datos de esto, tampoco les he oído pronunciarse para defender la vida. La verdad es que no se les ve muy particularmente implicados, al menos con las personas que tienen una piel un poco más oscura que la nuestra. Volviendo un poco a la labor que desempeñaba usted en la facultad, hay que decir que estaba siempre como muy imbricada con esta presentación de profesor suya, con esta dinámica un poco provocadora, un poco medio en lo seductor, medio en lo provocador, un poco de enfant terrible. Un poco el rol que desarrolla Óscar Puente en el Gobierno Central, era usted el que lo desarrollaba en la Facultad de Medicina de la Autónoma. Esto sucedía así. Entiendo que esto le parece un halago. A la vez que intentaba ser edgy, ¿no? Y a la vez que intentaba ser sarcástico y enfant terrible, intentaba ser muy cercano a los alumnos. Esta cosa de regalarle flores a las alumnas o llevárselas de viaje a Marruecos en furgoneta, reclutar participantes en rituales de ayahuasca, de estos que hacía con su hermano, abordar alumnos y alumnas en situación frágil e intentar diagnosticarle, o utilizar métodos docentes peculiares como poner vídeos del Papa en clase. De entre todas estas acciones destinadas a provocar y muy en relación a la plataforma Provida, permítame que recupere esta. ¿Se acuerda de este cartel, señor Poveda?
Mire, en la época en la que usted empapeló la Facultad de Medicina con estos carteles, yo formaba parte de IMSA, la Federación Internacional de Asociaciones de Estudiantes de Medicina, que en la Autónoma usted recordará que se llamaba IM1. Una de las líneas de trabajo que teníamos en esta asociación era el Comité de Salud Reproductiva, Sexualidad y SIDA, que yo llegué a coordinar a nivel nacional. Y una de estas actividades que hicimos tenía que ver con la sensibilización y la denuncia del trato recibido por los enfermos de VIH y SIDA en la época tanto de los 80 como de los 90. Estos carteles con los que usted empapeló la Facultad de Medicina de la Autónoma los puso en el año, no me acuerdo, 2003, 2004, 2005, con los cadáveres de muchísimas de estas personas fallecidas aún calientes. Y usted tuvo a bien empapelar con este cartel. ¿Qué dice en este cartel? Pues este cartel que usted colocó un 1 de diciembre, Día Mundial de la Lucha contra el SIDA, habla de que se joda dice que se joda el SIDA, que se jodan los censores del pensamiento, que se jodan los fabricantes de látex. Básicamente esto es un cartel que usted colocó para contravenir precisamente lo que nosotros estábamos haciendo ese día 1 de diciembre, que era repartir preservativos, sensibilizar acerca de la importancia de evitar la transmisión contra el SIDA. Usted ese mismo día decidió colocar una campaña o iniciar una campaña en contra de la utilización de métodos de barrera y a favor de la propagación del VIH. Es curioso, para estar a favor de la vida, no sé, parece ser que usted quería que muriera más gente por el SIDA, usted quería que se transmitiera más el VIH y desde luego usted no quería en ningún caso que hubiera ninguna prevención de embarazos no deseados a través de métodos de barrera. Para estar tan preocupado por la vida es curioso lo poco que le importa la vida de las personas que se infectan de VIH o en la vida de toda una generación que fue prácticamente erradicada por la nula actuación que tuvieron las instituciones sanitarias con los enfermos del SIDA en los 80 y en los 90 y a principios de los 2000, que ahí ya las instituciones estaban empezando a espabilar. Y usted, demostrando venir de la más profunda de las cavernas, a lo que se dedicó fue a hacer no sé, es que me cuesta definirlo de cualquier manera que no sea un delito contra la salud pública, un atentado contra la salud pública y desde luego un atentado en contra de la vida. Mire, usted hizo esto no recuerdo bien qué año, ya me dirá usted ahora, amparándose en la libertad de cátedra y yo lo respeto, pero entenderá que si usted colocó estos carteles en contra de los métodos de barrera, en contra de la prevención del VIH, en contra de la prevención de los embarazos no deseados, amparándose en la libertad de cátedra, entienda que amparándome yo en la inviolabilidad parlamentaria le diga que esto es de ser un auténtico sinvergüenza y que esto es de las cosas más vergonzosas que han sucedido en la Universidad Pública Española. Bueno, pues conteste con calma. Muchísimas gracias de verdad por estar en la Asamblea de Madrid, la comunidad, la casa de todos. Yo creo que cuando hablamos de nosotros habría que repasar. Os aconsejo un libro, ya sé que los profesores siempre mandamos tarea para casa. Hay un libro de Ken Wilber, Ken como Superman y Wilber como Wilber, que habla de un concepto muy interesante que es el de nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? y es interesante, ¿no? Porque el concepto de nosotros es un concepto subjetivo, plural. En cualquiera de nosotros, los que estamos en Madrid, que esto nos une a todos, estamos preocupados por este tema, ¿no? O sea, realmente un número tan elevado de abortos en la Comunidad de Madrid, si bien es cierto los datos que ha aportado desde el Partido Popular, ¿no? Que hay un 52% que son personas extranjeras, que dentro de las personas que vienen a abortar a Madrid, muchas de ellas no son de Madrid. Bien, a mí lo que me preocupa es por qué llaman debate ideológico al debate ecográfico. O sea, yo cuando voy con un ecógrafo delante de la Dator, dicen que soy un hombre con carga ideológica. No tengo carga ecográfica, es un ecógrafo. Lo que pasa es que un ecógrafo, cuando la mujer escucha el latido, pues se replantea realmente si eso era un conjunto de células o si estaba embarazada o no, o qué es lo que está pasando. Entonces, yo soy el primero, además me ha encantado ver alumnas que están en Más Madrid y alumnas que están en el Partido Popular y alumnas que no están en ningún partido en esta sala y les he dado clase yo, ¿no? Lo cual es una de las ventajas de las universidades públicas de gran prestigio como la Autónoma. Respecto a lo que ha aportado la persona del Partido Popular, decirle que en efecto todo lo que se van a hacer protocolos es darle una entidad y una seriedad. Yo soy totalmente partidario de los protocolos. Cuando trabajé en el servicio de oncología durante 5 años para hacer una tesis doctoral sobre la información al paciente oncológico, que se resumía en 2 palabras, que era verdad soportable, nos dimos cuenta de la importancia de los protocolos, ¿no? El protocolo es un modo de funcionar estabilizado, contrastado, valorado y sobre todo que se puede objetivar, ¿no? A mí me interesan mucho los datos sobre el aborto, ¿no? Y la apuesta inicial del Partido Popular es apostamos por la vida. Lo que pasa es que a veces la vida
de la madre la vida del hijo, ¿no? A veces la gente se preocupa cuando dice que apostar por la vida del embrión es rechazar la vida de la madre. Yo creo que son dos pacientes, ¿no? Y comparto plenamente la idea de la prevención. Yo siempre he dicho que tratar una patología cuesta 100, hacer prevención cuesta 10 y hacer promoción de salud cuesta 1. No tenemos que hacer no solo prevención, sino promoción de salud, ¿no? Yo subrayo y comparto esta idea de la promoción de la salud, ¿no? No acepto la idea de que no es un debate ideológico, es un debate ecográfico. O sea, a mí me gusta manejar datos objetivos y es verdad, ¿no? Cuando Marta Carmona decía que yo en la Autónoma pues parecía que era como muy partidario del embrión, ¿no? Pues sí, soy partidario del embrión porque me costó muchísimo aprobar la embriología, como seguramente a ti, con estos tipos de anatomía tan duros que había en la Autónoma, ¿no? Pero siempre he entendido el embrión dentro de la mujer, nunca he entendido el embrión fuera de la mujer, la fecundación in vitro, la manipulación de embriones, los embriones congelados que tenemos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Bien, comparto plenamente el planteamiento genérico de la comunidad del Partido Popular, apostar por la vida, hacer protocolos, ir a las causas. Y la única sugerencia es que en este protocolo el aborto no se ponga como el primer recurso, sino como uno de los últimos recursos. No deja de ser paradójico que en la Comunidad de Madrid haya muchos más problemas para adoptar que para abortar, porque abortar está subvencionado, mientras que adoptar es a veces muy complicado. Respecto a Marta, hace tiempo compartí esta sala con la en la actualidad ministra de Sanidad, y la verdad que me ha recordado mucho en algunos gestos a ella, ¿no? Pero bueno, vamos por partes. En efecto, compartimos docencia hace 20 años, yo doy clase ya desde el siglo pasado, hace más de 20 años. En efecto, yo no he hecho el MIR, como tampoco lo hizo López Ibor ni Vallejo Nájera, padre, ni mi hermano, que son psiquiatras prestigiosos, que puede uno ver, porque acceder al conocimiento no solamente vía MIR, el conocimiento se adquiere de otras maneras. Yo, de hecho, nunca me presento como psiquiatra, sino como profesor de psiquiatría, porque yo doy clase a los psiquiatras. De hecho, la jefa del Departamento de Psiquiatría de la Autónoma es una psicóloga. No deja de ser curioso, ¿no? La actual jefa del Departamento de Psiquiatría, que es Pilar López, sobre todo ha trabajado en psicología. Y la que lleva, la jefa del Departamento de Psiquiatría de la Autónoma, es una psicóloga que estudió en la Autónoma. Entonces, psiquiatría, psicología se dan la mano, lo que importa es el conocimiento, ¿no? El fanatismo, no me gusta que me llamen fanático, me gusta que me llamen entusiasta. El entusiasmo es el enceus, es la parte divina de las cosas, el fanatismo es lo que oscurece todo, ¿no? Duelos congelados, apasionante tema, ¿no? Mezclar churras con merina, como me lo dices a mí, que me dedico a la transhumancia, nunca las he mezclado. Y luego, que yo moriría en la colina del aborto, de los embriones para morir. Estás muy confundida, Marta. Compartimos cosas en la facultad, compartimos preocupaciones, compartimos, por supuesto, la internacionalización de la Autónoma. Quizá la Autónoma es tan prestigiosa porque es una de las universidades más internacionales, ¿no? De hecho, el porcentaje de alumnos extranjeros en la Autónoma es muy superior a los alumnos extranjeros de otras, ¿no? Y decir que yo con mis alumnos consumo ayahuasca me ha recordado un tuit graciosísimo del año pasado de un residente, un entusiasta residente de maxilofacial de Alicante que estudió en la Autónoma, y que decía lo siguiente, no es textual, pero decía esto el tuit. Dice, los hermanos Poveda hacen lo que quieren en la universidad porque su padre donó la parcela donde se construyó la Autónoma, ¿no? Bueno, pues me pareció tan divertido aquello que fui a verle, porque yo ya sabes que tengo muy pocas cosas que hacer, me encanta viajar, fui a verle a Alicante y le dije, oye, contrasta tus WhatsApp, ya me gustaría que mi padre tuviera ese poder adquisitivo de haber sido el dueño de la parcela de la Autónoma donde está construida la Autónoma. Lo que sí que me enseñó mi padre y a mi hermano también es el uso de la libertad. La libertad es algo que es maravilloso y que no entienden muchas veces los partidos, ni desde la izquierda ni desde la derecha, porque la libertad es un concepto, ¿no? Es hacer lo que crees que debes hacer. Este texto que tanto te gusta y que firmé yo como Jesús Poveda, con una al final de Agustín, porque me gusta siempre subrayar el nombre de mi madre, es un texto de un señor que se llama José Machado, es un escritor, y a mí me pareció muy interesante porque has vuelto a hacer lo que hacéis siempre desde algunas ideologías, que es coger solo una frase y no leer el contexto. Ese es un texto que habla de la gente que ha usado el preservativo para ponérselo en el cerebro y no pensar. Y es
ese texto lo que habla, y lo que habla José Machado, que es un escritor muy divertido, un escritor actual, un escritor muy interesante, un escritor muy fresco, hablaba de que ahora mismo en la sociedad hay una sociedad que se pone el preservativo en el cerebro y que no piensa. Y entonces ella descontextualiza ese uso del preservativo. Pero ¿cómo no voy a ser partidario del preservativo si me dedico a trabajar con poblaciones de riesgo? Si yo atiendo presos, ¿cómo no voy a ser partidario del uso del preservativo en situaciones de riesgo? Pero te voy a contar una cosa que pasó en la Autónoma cuando se pusieron las máquinas de preservativos en la Autónoma. Mira, a mí me entusiasma dar clase, por eso me recuerdas y me recuerdan otros alumnos. Lo paso bien y uso para que los alumnos aprendan una técnica pedagógica que ya la usaban los clásicos, que es asombrar y motivar. Por eso alguna vez he llevado a Alaska para hablar de personalidad con la canción de A quién le importa, o he llevado al Chojín para hablar de resiliencia con su canción del mundo sigue girando, o hasta Otini en clase, que es esta chica que viene del mundo de Disney. Bueno, en el fondo es una pedagogía, ¿no? Pero fíjate qué interesante lo que pasó en la Autónoma. Una mañana llegué a dar clases y antes de dar clase entré en el baño y me encontré con una máquina de preservativos en el baño de la facultad. Me llamó la atención porque este tema no se había debatido, y los de medicina preventiva de la Autónoma, que algo listos son, entre otros muchos asesores de muchos ministerios de la izquierda y de la derecha en la Autónoma, eran partidarios de en poblaciones sanas y saludables no hacer uso del preservativo. Y lo cierto es que yo me encontré con la máquina de preservativos puestos en la facultad. Me llamó la atención y como profesor fui a hablar con el decano. Hablé con el decano, Valentín Cuervas, prestigiosísimo médico que fue presidente de la Asociación Española de Trasplantes, y le dije, oye, Valentín, ¿tú has permitido esto como decano? ¿Has firmado esto? Y me dijo, no lo recuerdo. Y le dije, bueno, pues que sepas que en todos los baños hay máquinas de preservativos, aunque tú no recuerdes haberlo firmado. Me dijo, oye, si no te importa, cuando acabas de dar clase, vienes a verme al despacho. Yo acabé de dar clase, fui a ver el despacho y la secretaria me dijo que no me podía atender. Al día siguiente la secretaria me dijo que no me podía atender. Yo tengo muchas actividades y no fui a volver a ver al decano. Si bien es cierto que ese mismo día se retiraron las máquinas de preservativos. Lo cierto es que un mes después hubo una fiesta de despedida de la secretaria del decano, porque había cumplido su ciclo y yo asistí a la fiesta de despedida, porque me encantan las fiestas. Reconozco que me quedé en el tercer mandamiento, santificar las fiestas, y me lo paso muy bien. ¿Y cuál fue mi asombro cuando la secretaria del departamento, de la secretaria del decano, me dijo, ¿qué haces tú aquí? No estás invitado, lárgate. Yo no entendía nada. Lo cierto es que si no te invitas a una fiesta y vas porque crees que debes ir y te echan, pues no entré. Y cuando me fui de la facultad pasé por la consejería, que es donde se cuecen las habas, como muy bien sabemos los que hemos estado en la universidad muchos años, grupos de teatro, grupos de tuna, feedback y otras cosas que hemos compartido en la facultad. La jefa de la consejería me dijo, tú, Jesús, mandas mucho. Y le dije, no sé de qué me estás hablando. Dice, el decano echó a su secretaria porque le había metido entre papeles la firma de los preservativos, porque su marido es el dueño de las cajas de preservativos. Esto es lo que hace siempre la izquierda, que es aprovecharse de la bondad de un decano que firma los papeles que le ponen para lucrarse. Pero tanto es así que le voy a decir lo que me ha dicho a mí el anterior director de la Dator. El anterior director de la Dator, que lógicamente ya ha dejado el negocio, porque ya se ha forrado con dinero dado incluso por mucha gente. Cuando hablé con don Guillermo Sánchez de Andrés, yo como médico, no como psiquiatra, ni como ginecólogo, que no lo soy, ni como pediatra, que no lo soy, sino como médico, dije, Guillermo, me asombra lo que haces al hacer tantos abortos, ¿no? Y su frase, que está recogida en El Mundo, periódico nada sospechoso, le dijo, a mí me asombra lo que soy capaz de hacer por dinero. Y Guillermo Sánchez de Andrés me dijo, gano dinero de los abortos, gano dinero de los conciertos, gano dinero de los restos embrionarios. Eso es el negocio del aborto. Entonces, ese es un documento que es de José Machado, está firmado por mí porque yo lo puse. Yo creo mucho en... Y no has leído lo que puse arriba a mano, que es piense antes de leer, porque yo soy muy partidario de que la gente piense. Lo que pone arriba del cartel, ¿qué es lo que pone? ¿Qué día lo pone? Piense antes de leer. El 1 de diciembre. Claro, el día del SIDA. El mismo día que llevé a la facultad a un chico que había nacido con un padre con SIDA y una mujer con SIDA y que estaba libre de SIDA. Vale.
Respecto al Partido Socialista, Carlos y el señor Rubio. El señor Rubio, ¿sigue abierto el debate del aborto en España? Sí, sigue abierto. En otros países se ha cerrado. En Francia se ha cerrado, en Alemania se ha cerrado, en Inglaterra se ha cerrado, pero en España sigue abierto. Porque en España hay muchos médicos que pensamos que es un fracaso. Pensamos que la ecografía no es ideología. Y que no por hacerlo legal se hace legítimo, ¿no? Y que la objeción de conciencia es algo muy importante y de hecho está siendo la barrera para muchos con el tema de la eutanasia, ¿no? Y el concepto de ser dueña de su cuerpo, pues mira, yo entiendo que somos libres para hacer lo que queremos, pero a muchas personas dueños de su cuerpo he evitado su suicidio. Bien, vámonos ahora a la gente de Vox. En absoluto lo de incansable es mentira. A veces me canso mucho. Lo que pasa es que tengo la suerte de descansar y a veces descanso yéndome a Marruecos con alumnos que piensan. Para mí el venir a una comisión de sanidad es volver a casa siempre que me inviten Más Madrid, me invite el Partido Popular, me invite Vox, me invite el Partido Socialista, vengo. Soy cansable. Nosotros, los que estamos preocupados por la salud de la mujer, ahí en ese nosotros yo sé que estoy. Creo que la asamblea es realmente la casa de todos. Me parece que es cierto que estoy un poco obsesionado con la clínica Dator, tanto que creo que el 28 de diciembre lo voy a convertir en un establecimiento que es una guardería. Es muy interesante porque la clínica Dator fue, por supuesto, promocionada cuando salió el aborto. Su abogada fue Cristina Almeida, con la que tuve muchísimos juicios. Algunos los gané, otros los perdí, porque el juicio es así. Y en cualquiera de los casos lo interesante es que ahora tiene otros nuevos propietarios que están muy preocupados, porque gracias a la labor del Partido Popular en España, en concreto en Madrid, los abortos que hacían en la Dator antes eran 10.000 y ahora son 5.000. Entonces los nuevos propietarios están preocupados porque ya no es el negocio de antes. Yo estoy convencido que ese sitio se va a convertir en una guardería. Y yo creo, y es una cosa que yo me conformo haber invertido esta tarde aquí y haber compartido este rato para mí tan político, porque ustedes tienen una visión que es la visión política, pero hay otras visiones de la realidad, eso se aprende con Ken Wilber, ¿no? Pero ustedes son los que hacen posible la política, porque la política es el arte de lo posible. Entonces yo me conformo con que dentro de los recursos de cuando una mujer está embarazada, el aborto se ponga más abajo. Yo con eso me conformo. Que encima esté la ayuda, que encima esté el apoyo, que encima esté la adopción, que encima esté muchas cosas y al final, muy al final, el tema del aborto, que yo siempre lo consideraré un fracaso, ¿no? Hoy he comido con un hijo de puta. Tiene que ir terminando. Un hombre que señor, su madre se dedicaba a la prostitución porque su padre era un chulo madrileño. Realmente ser un hijo de puta es terrible porque no tienes una figura tan importante como el apego. Y de hecho este chico, como hizo muy mal el apego, pues sigue siendo una persona muy problemática, ¿no? Que le he invitado ya a comer y me ha reprochado que solo le invitara a comer una vez al mes, ¿no? Porque el apego es muy importante. Entonces, tiene que ir terminando, sí, señor Poveda, por favor. Acabo mi intervención diciendo, es muy importante ayudar a la mujer durante el embarazo y al menos los primeros 1000 días después, por ser cuando se hace la figura del apego. Muchísimas gracias, señoría, y muchísimas gracias a la sala. Muchas gracias.